diputado. Perdón. Antes de que le entre en acción nuestro primer ponente, quisiéramos darle el uso de la palabra al diputado Ventura García para que nos dé un mensaje y a su vez inaugure formalmente los trabajos de esta primer mesa de 3 que vamos a iniciar el día de hoy, 15 de julio del 2019. Gracias, licenciado Jaime Romero. Primero, agradecerles que me den esta oportunidad de participar en mi estado, porque para su conocimiento tuve la fortuna de ser diputado federal suplente plurinominal por la 5ª circunscripción que tiene Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. Y para mí de verdad es un orgullo estar en mi sede, en mi estado, y contar con la presencia de cada uno de ustedes, porque sé de antemano que es un tema muy noble que tenemos que tocar. Efectivamente, cuando aquí el compañero Max Correa me invita junto con Jaime, de inmediato vino la reflexión de este evento que se iba a llevar a cabo, y con todo gusto vengo. Seguramente en su oportunidad haré llegar a la comisión, en este caso de Educación de la Cámara Federal, porque estamos al pendiente de cierta manera. Sin embargo, bueno, para dar seguimiento a este programa, si me permite saber a qué hora son, permítanme de manera formal declarar abiertos estos temas en los que se relacionan a los conversatorios, que seguramente va a permitir la fluidez de aportar elementos para esta parte de las, no discapacidad, sino para personas con capacidades diferentes. Porque déjenme decirles que en casa tengo un joven que es sobrino, y me sorprende que arranque el carro con la facilidad que no se imaginan, y el otro que es su hermano y con la misma capacidad, pues no lo hace tan fácil. Por eso permítame decirles que con capacidades diferentes, de tal suerte que siendo hoy 15 de julio del año en curso, siendo aproximadamente las 10:30, declaro abierto estos trabajos para preparar esa propuesta, y qué bueno que sea nuestro Estado de México. Gracias. Bueno, ahora sí, entramos al asunto. Le pedimos al profesor Mario Gómez Rivera, especialista en la materia de educación especial, ya con muchos años de forma docente y además de forma administrativa, y que también ha participado ya en muchos foros, y le pedimos de favor que viniera a ilustrarnos y dar la directriz a seguir para el presente trabajo en las mesas conversatorias. Le pedimos que inicie, y bueno, un fuerte aplauso para el maestro. Bueno, gracias. Antes que nada, buenos días a todos. Agradezco la presencia del diputado Ventura, diputado federal, pero sobre todo de quienes vivimos el día a día el trabajo con las personas con discapacidad. Déjenme comentarles que, bueno, efectivamente me ha tocado la parte práctica, el trabajar con niños, con jóvenes con discapacidad, y me ha tocado la parte administrativa. En algún momento la Subdirección de Educación Especial en el Estado de México. Entonces hay algunos datos por ahí que tenemos frescos. Es importante comentarles que en términos de educación especial, una de las primeras leyes allá por el 61 con Benito Juárez, insertadas en educación en 1861, en la Ley de Instrucción Pública Elemental, el apartado 2, manifestaba que se establecieran de inmediato en la capital de la República una escuela de sordomudos. Es el primer indicio de la educación especial en México, 1861. En 1867 se hace realidad esto, es decir, 6 años después
se establece la Escuela de Sordomudos en la entidad, en la República Mexicana. ¿Por qué comentar esto? Porque, reitero, son los primeros indicios de la educación especial en México. Junto con ello, en 1867 se establece la primera escuela normal para preparar a maestros especialistas en sordomudos. Así se le nombraba en aquel entonces, ¿eh? El día de hoy el término es otro, en aquel entonces se le llamaba así sordomudos. 20 años después, del 67, es decir, por allá del 1887, se crea la primera escuela normal para preparar maestros de educación primaria. ¿Qué quiero comentar con esto? Que la educación especial, cuando menos en su fundación, en el quehacer o en el formar maestros para ello, fue antes que cualquier otra normal. Decía Benito Juárez en aquel entonces que una de las partes importantes por la que él se centraba una parte de la educación en los sordomudos era porque los pueblos cultos, es decir, las naciones cultas en aquel entonces, tenían esos espacios para las personas con discapacidad. Entonces era de su interés y se crea la escuela para sordomudos, la crea un Eduardo Huet, se llama no sé si sea pedagogo o alguna instrucción por ahí tendría, ¿no? En el avance, por ejemplo, ustedes pueden ver 1921 más o menos, 1920-21 con José Vasconcelos a la cabeza de la Secretaría de Educación. En aquel entonces no recuerdo si era secretaría, pero se le da mucho impulso, por ejemplo, a la escuela rural. Y aquí me gustaría que pusiéramos énfasis en dos ejes. Uno, la educación especial, las personas con discapacidad, y el otro, la parte rural. Por allá en 1970 en los 70s, se le da mucho impulso, por ejemplo, al CONAFE, la Comisión Nacional de Fomento Educativo, que le da un carácter, digamos, especial a la educación para adultos. Y hago este rastreo de estas tres partes: la educación especial, la educación rural, que promovía incluso la educación indígena, y lo del fomento educativo, que es educación para adultos, porque por allá de los 60, 1960, hay una serie de revueltas a nivel mundial. No sé si ustedes recuerden, por ejemplo, el famoso, en Francia, una serie de revueltas que incluso acá en México en el 68 hay parte de ello en la educación. Toda esta serie de revueltas se da a partir de exigir los plenos derechos de muchos grupos que habían sido vulnerados hasta entonces, que hoy en día todavía siguen vulnerados, ¿eh? El Mayo francés, del que les estoy hablando, pedía la libertad de pensamiento, por ejemplo, lo mismo que pasó acá en el 68. En aquellos entonces, por ejemplo, también en educación especial hay una serie de revueltas también para exigir los derechos plenos de las personas con discapacidad a acceder a la educación. Uno de los más sonados, de los que me vienen a la mente ahorita y que lo he expuesto en otras ocasiones, ahorita recuerdo el nombre, es un cuate que quería estudiar en la Universidad de Berkeley, se le niega la inscripción. ¿Por qué? Porque la universidad no tenía las instalaciones aptas para él. Usaba un pulmón mecánico, tenía esa necesidad, usaba silla de ruedas, y la universidad le dice: ¿sabes qué? Nosotros no tenemos dormitorios en la parte de abajo y tu pulmón no vamos a alcanzarlo a subir allá arriba. Tampoco tenemos rampas y tampoco vas a poder usar silla de ruedas aquí, así que mejor busca otra universidad. Y él hace un impulso muy fuerte y concluye por el enfoque social de la discapacidad, le llaman así. Una serie de revueltas
que dan espacio a que tiempo después, en 1990, se culmine en una conferencia mundial que se llama Educación para Todos. La Conferencia Mundial de Educación para Todos, que se realizó en Yomtien, en Tailandia, congregó a cientos de países, por ahí se habla de 191, México representado ahí, y esta conferencia mundial hablaba de la atención a grupos vulnerables. Los grupos vulnerables, por ejemplo, el primer grupo de riesgo para México o para América Latina eran las mujeres mayores de 12 años. ¿Por qué era el grupo de riesgo? Porque después de los 12 años, las mujeres poco las enviaban a la escuela, ya fuera en la parte rural o en la parte más cercana a las ciudades. Se creía que era poca o era no era rentable, por así decirlo, el enviar a una mujer a la escuela después de los 12 años, y eso sucedía en América Latina. Pongo, por ejemplo, también se hablaba en España de los señores estos que van de pueblo en pueblo, los gitanos. Era un grupo de riesgo de tener acceso a la escuela. Y por ahí alguien puso el foco justamente en las personas con discapacidad en aquella conferencia mundial en los 90, porque también era un grupo de riesgo y era un grupo de riesgo amplio. En 1994, en Salamanca, España, se hace una nueva conferencia de educación para todos, y en esa conferencia se le pone énfasis a la educación especial. Yo sostengo, lo he dicho en otras ocasiones, que el problema en el que el día de hoy estamos metidos es porque México adoptó muchas de las instancias de esa conferencia de Salamanca. Porque nos trajimos la idea de que educación inclusiva era atender solamente a las personas con discapacidad. Incluso hay por ahí un maestro, un pedagogo mexicano, que dice, nosotros estábamos en las mesas y de repente estábamos entre si era integración o era inclusión. Lo de inclusión sonaba más anglosajón, ellos se llevaron la parte de la inclusión, nosotros nos trajimos la parte de la integración, y con ello formamos lo que ahora ustedes o algunos de ustedes pudieran conocer como unidades de servicio de apoyo a la educación regular y centros de atención múltiple. Últimamente también los CAED que están presentes aquí, ¿no? Los centros de atención a la educación, para estudiantes con discapacidad, que es en media superior. Pero los primeros que se formaron a partir de la conferencia del 94 fueron las USAER y los CAM. Después vino el CAED. El día de hoy, compañeros, señor diputado, qué bueno que hay representación federal, la educación especial está en una balanza de desequilibrio fuerte, porque se está apostando desde el sexenio anterior por algo que ellos llaman la educación inclusiva. La educación inclusiva, por eso les comentaba yo el recorte en el 61 la educación especial con Benito Juárez, en el 21 Vasconcelos la educación rural, los indígenas, en el 70 la educación para adultos, que eran grupos vulnerables, que eran grupos que podían ser excluidos de los sistemas educativos. La educación inclusiva dice que es la educación para todos, ya lo comenté yo ahorita en 1990, es la educación para todos, que todos tengan acceso a la educación. En el 2015, a nivel internacional, hubo una nueva conferencia, la conferencia de Incheon en Corea del Norte. Esta conferencia le puso un acento más, dijo, educación para todos por toda la vida. Y yo sostengo que quizá haya alguna presión internacional en la que nos obliguen o en la que nos pidan seguirle dando impulso a la educación para adultos también. Entonces, educación para todos es abarcar a todos los rubros.
tener un espacio para los indígenas, tener un espacio para los migrantes, tener un espacio para las mujeres, tener un espacio justamente para lo que el día de hoy aquí nos atiende, que es las personas con discapacidad. Por allá, a inicios del 2000, entre 2000, 2006, 2007, la CONAPRED con Gilberto Rincón Gallardo ponía el acento en decir que se habían ganado muchos derechos y que incluso a nivel internacional hay una convención que nos determina a decirles personas con discapacidad, porque es el término correcto, personas con discapacidad, en el sentido de que es el reconocimiento pleno a sus derechos. Ese reconocimiento se les da a partir de esa carta. Gilberto Rincón Gallardo le envía una carta a Josefina Vázquez Mota, en aquel entonces secretaria de Educación, y le dice, por favor no les vaya a poner algún otro nombre, porque él, incluso siendo una persona con discapacidad, dice, nosotros somos personas con discapacidad. ¿Qué requiere en el sistema educativo para poder ser atendido una persona con discapacidad? Esa sería la pregunta. ¿Cuáles son los requerimientos que se tienen para que una persona con discapacidad pueda ingresar a la escuela? Y nosotros nos hemos centrado y lo hemos visto últimamente, no solamente en la escuela, sino en muchos establecimientos públicos, no menos aquí en la Cámara de Diputados, me encuentro rampas, me encuentro elevadores, para que las personas con discapacidad accedan. Y hacen falta muchas cosas por hacer. Hacen falta, por ejemplo, señalizaciones en braille, letreros en lengua de señas. Igual sostengo esta parte, miren, ¿por qué se ha apostado por la educación inclusiva a diferencia o han querido permearla o han querido diluirla en la educación especial? Han querido diluir la educación especial en la educación inclusiva. El día de hoy, por ejemplo, en licenciatura hay 16 licenciaturas para formar a normalistas, porque también hay reformas ahorita para las escuelas normales. Hay 16 licenciaturas y no hay una sola licenciatura en educación especial. Es decir, no hay un especialista que nos diga qué requiere un chico ciego para poder moverse, para poder escribir, para poder comunicarse con alguien, para poder hacer uso y el acceso de los entornos. Tampoco lo hay para las personas con discapacidad auditiva. No hay un especialista o no hay una licenciatura el día de hoy que pretenda formar especialistas en ese rubro. Como tampoco las hay para cualquiera de las discapacidades. Anteriormente había 6 licenciaturas en educación especial, incluyendo una que se llamaba licenciatura en educación especial en el área de algo como jóvenes delincuentes, una cosa así. Es decir, había un espacio ahí para checar qué estaba pasando con esos jóvenes que les estaba ganando el irse hacia la delincuencia, ¿no? Además de que había licenciatura en educación especial en el área de ciegos y débiles visuales, en el área de sordos e hipoacúsicos, en el área de discapacidad motriz, en el área de problemas de aprendizaje, en el área de discapacidad intelectual. El día de hoy no las hay. No hay un solo especialista o una sola formación, una especialidad que nos diga qué requiere un chico de estos en la escuela. Les comento, por ejemplo, de la última conferencia, porque esta conferencia se llevó a cabo justamente porque la de 1990, la de Yom Tien, en el 2000 se hace una evaluación de esta conferencia. Para México dicen, bueno, ¿qué has hecho? ¿No? Y dice, bueno, nosotros hicimos USAER, hicimos CAMP. ¿Y cuáles han sido los resultados? Yo les quiero decir que, por ejemplo, en el Estado de México, más o menos el 11% de las escuelas digamos, para personas normales, discúlpenme el término, más o menos el 11% solamente cuenta con servicios de educación especial. El otro 89% no lo tiene. ¿Qué hacen esas escuelas para poder atender a un chico con discapacidad, con cualquiera de las discapacidades? No tienen un enfoque de cómo atenderlo. Del aula, ¿no?
Adelante con su ponencia, licenciado Alan. Perdón, nada más resaltar que independientemente que no esté el camarada diputado Max Correa, esto se está grabando y existe versión estenográfica donde todo lo que se va a comentar o se empieza a comentar, él lo va a saber, lo va a saber. Aunando a ello, se encuentra el asesor, el licenciado Astat, que está acá, pido que se pare, quien está puntualmente tomando nota de todos y cada una de las propuestas que se empiezan a realizar. Y le agradecemos al licenciado Astat. Adelante, profesor Alan. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a intentar ser como lo más breve, lo más claro posible para poder aprovechar justamente estos 10 minutos en la mayor cantidad de información que se pueda, porque creo que para poder proponer necesitamos primero conocer pues todo lo que está sucediendo. Entonces, primero quisiera puntualizar esta parte que existe este constante pleito entre la educación inclusiva y la educación especial. Porque justamente creo que es lo que nos debilita a todos, porque hay muchas instituciones que cada quien parece que jala para su propio lado, cada quien tiene su propia perspectiva. Y no está mal, pero debemos de tener como las bases bien cimentadas y poder decidir hacia dónde es que vamos a dirigir nuestras propuestas y por qué. Entonces, en lo largo como de mi desarrollo profesional he podido trabajar con algunas instituciones, en este caso ahorita estoy en CAED, pero antes de eso ya he estado en centros de atención múltiple, en educación para los adultos, también he podido colaborar con USAER, con diferentes instituciones que se dedican tanto a la educación especial como a la educación de personas sin discapacidad. Y pues en ambos lados he podido ver justamente como esta disonancia. Vemos, por ejemplo, que la educación inclusiva, pues a la gente le encanta y entiendo por qué le gusta, pero vamos justamente como al meollo del asunto. Hay una brecha muy grande entre lo que encontramos teórico y lo que encontramos de manera práctica. Teóricamente, si leemos cuáles son nuestros modelos educativos, cuál es la propuesta que tiene la educación inclusiva, por ejemplo, pues se entiende por qué pues a la gente le encanta, ¿no? Es muy atractiva a la vista. Y pues sería lo mejor, tal vez lo mejor que le podría pasar a México si pudiéramos tener educación inclusiva, pero el problema es que México no está listo ni está preparado para tener esto. Si hablamos de educación inclusiva, estamos hablando de atender necesidades educativas especiales y personas sin estas necesidades en un mismo grupo, pero necesidades educativas especiales, lo que de repente la gente no entiende es que no solamente abarca la discapacidad. Estamos hablando de tener dentro de un mismo grupo a personas con discapacidad sensorial, hablando de sordera y ceguera, también de discapacidad motriz, de discapacidad intelectual, de trastorno del espectro autista y además eso también incluye las necesidades educativas especiales si existe déficit de atención, hiperactividad, alguna persona que provenga de algún entorno indígena que por lo mismo requiera de una necesidad educativa especial porque maneje alguna otra lengua e incluso la parte de aptitudes sobresalientes. Entonces tenemos ahí una gama bien amplia que la educación inclusiva pretende pues meter en un mismo salón, ¿no? Y a mucha gente podría parecer, qué padre, qué bonito, ¿no? Pero pues, por ejemplo, pregúntenle al docente que los va a tratar, ¿no? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que opina? ¿No? Si tenemos grupos de personas sin discapacidad, en donde de repente los docentes no se dan abasto, que tengan justamente estas características específicas, que requiera una adecuación curricular, pues vamos a poner de entrada al docente pues en ciertos apuros. ¿Qué se puede hacer? Lo hemos hecho, se ha realizado y pues han salido adelante. Hablando de una persona, con 2 personas se vuelve más complicado, 3, 4 y cada una con características específicas, pues se vuelve un caos. Entonces, de repente se han realizado estudios que, por ejemplo, apenas tuvimos oportunidad de asistir a la convención nacional que realiza CONFE, no sé quiénes de aquí conozcan CONFE, pero pues en el ámbito de la discapacidad y de asociaciones civiles, pues es un monstruo gigantesco. Pues ya tiene años, muchos trabajando con discapacidad, siendo activistas, y por ejemplo, si ustedes le preguntan a CONFE, CONFE está a favor de la educación inclusiva, y es a lo que me refiero de que
tenemos instituciones que se dedican a la discapacidad y mientras unas están a favor de la educación inclusiva, otros a favor de la educación especial y cada quien está jalando para su lado. Entonces, mientras no podamos como ponernos de acuerdo en qué va a ser lo mejor para la persona, pues no va a haber como pues un desarrollo o algo significativo que podamos hacer. Entonces, por ejemplo, allá nos mostraban un salón en donde CONFE se dedica sobre todo a la discapacidad intelectual y es lo que de repente también pues nos sesga, de que cada una de las discapacidades tiene características diferentes. Incluso dentro de la misma discapacidad no podemos comparar a dos personas con discapacidad intelectual ni con discapacidad auditiva ni con discapacidad visual. Cada uno, a pesar de compartir la misma discapacidad, va a tener características diferentes. Entonces, en estos estudios de repente tienen a un niño con discapacidad inmerso en un salón de niños, un niño con discapacidad en un salón de niños sin discapacidad. Entonces, pues lo que les decía, el docente se esfuerza, los alumnos también se les sensibiliza, el alumno va saliendo adelante porque no solamente el maestro lo apoya, sino también los alumnos, sus propios compañeros lo apoyan. Y eso está padrísimo y el alumno sí sale adelante. Pero ahí estamos hablando básicamente como de un utópico. Si hablamos de lo que es y de lo que debería ser, pues tenemos una brecha bien grande. Entonces, si pudiéramos meter a un alumno con discapacidad en los grupos sin discapacidad, tal vez podríamos hacer algo al respecto. Pero si checamos las estadísticas de las personas con discapacidad que tenemos en México, en el Estado de México, en los diferentes municipios, pues no vamos a poder meter a una sola persona con discapacidad en un grupo. Vamos a tener que meter a muchísimas. Y eso ya no sería viable. Entonces, es ahí justamente donde entra la educación especial. Si lo vemos desde el punto de vista legal, es donde pues justamente entra esta polémica. Porque pues desde el punto de vista legal se supone estamos discriminando a la persona con discapacidad, ¿no? En teoría, si lo vemos desde el punto de vista pues justamente teórico, dice no se debe de discriminar a ninguna persona. Entonces, si existe una currícula de educación, debe ser la misma currícula para todos. Entonces, el que estemos ocupando una currícula diferente para personas con discapacidad, se les llega a considerar pues justamente discriminatorio. Pero cuando lo vemos a profundidad y checamos las características de lo que esto implica, pues nos damos cuenta que al contrario es necesario y que incluso, por ejemplo, nosotros como CAED ocupamos un modelo educativo NUPLES, que es la educación abierta que ocupa la SEP para cualquier persona. Si en algún momento una persona con discapacidad que se encuentra en nuestro CAED sale y se mete a alguna institución de educación abierta, lo puede hacer porque manejamos el mismo modelo educativo. Incluso desde ahí, pues bueno, no estamos discriminando, pero desde ahí, o sea, yo sugeriría que sí deberíamos de hacerlo en sentido de que debería de existir una currícula educativa para las personas con discapacidad. Esa sería como una de mis propuestas. Y no solamente para las personas con discapacidad, sino acoplada a cada una de ellas. Porque en este caso, pues México al final no le hace falta y muchísimo la cuestión de investigación en relación pues a la educación en general. Ninguno de los modelos educativos que ocupa México está desarrollado por mexicanos y para mexicanos. Ocupamos modelos educativos extranjeros y después los acoplamos a lo que nuestras características pues requieren. Y esos modelos educativos que están acoplados para mexicanos, después los acoplamos para personas con discapacidad, pues solamente básicamente cambiándoles el título, pero pues teniendo los mismos contenidos y enseñándolos de la misma manera. Como bien nos los comentaba, ahorita anteriormente, nos estaba diciendo cómo mostrar justamente una pirámide, ¿no? Una persona ciega. Entonces, pues justamente, ¿cómo hacemos eso? Y si vemos la currícula de lo que pretenden los contenidos educativos enseñar, en nuestro caso, que es nivel medio superior, y los materiales que tenemos, la capacitación con la que se cuenta, pues sí, dices, ¿cómo es que le vas a enseñar un concepto tan simple? Entonces, pues básicamente siento que de entrada eso es lo que tenemos que tener como bien claro, que existe como una brecha bien grande entre lo teórico y lo práctico, que va a ser la brecha entre lo que es y lo que debería de ser. Entonces, teóricamente, si evaluamos nuestros modelos educativos, si evaluamos la propuesta de educación inclusiva,
Si evaluamos 1001 cosas de manera teórica, están padrísimas y sería la cosa más fantástica que le pudiera pasar a México. Pero de manera práctica no se realiza así. La práctica no es lo que debería de ser. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que sucede? Tenemos los modelos de educación especial en donde tenemos a USAER, tenemos a los CAM, tenemos a CAE, tenemos a diferentes instituciones, pero cada una de esas instituciones, ¿de qué manera se ha estado capacitando hacia cada una de las discapacidades? Porque regresamos otra vez a que el hablar de discapacidad o de educación especial no se refiere como de hablar en un conjunto, sino lo ideal sería el poderlo desmenuzar en sus diferentes áreas, en lo que es porque y si entre la misma discapacidad hay grandes diferencias, entre discapacidades hay diferencias todavía más grandes. Entonces no podemos hablar de la misma educación que requiere una persona sorda a una persona ciega, a una persona con discapacidad intelectual. Lo que debemos de enfocarnos sí es a que tengan los mismos conceptos, a que conozcan lo mismo, a que tengan una igualdad de oportunidades, a que todos sepan sumar, por ejemplo, pero el entender que cada uno va a aprender de manera diferente. Entonces, eso pues sería justamente como la propuesta, el evaluar cómo es que lo podemos hacer, pero no solamente de manera teórica. Ya tenemos muchísimas propuestas en papel que al final justamente se quedan en el tintero. Se ven padrísimas, se firman, salen, pero de manera práctica, si asistimos a un salón, incluso en la educación de personas sin discapacidad, cualquier escuela, muchísimos se siguen manejando a partir de una educación tradicional. Entonces, pues bueno, si evaluamos las características de cada una de las discapacidades, cada uno va a requerir y va a tener dificultades diferentes. Como lo estaban mencionando anteriormente, una persona, por ejemplo, con discapacidad motriz, no tiene tanta dificultad en el acceso a la información, pero sí en la movilidad. La discapacidad, sin importar cuál sea, no se manifiesta desde el momento del nacimiento propiamente, sino en el momento en el que la sociedad se lo hace evidente. Una persona en silla de ruedas no va a tener ninguna clase de problemas hasta que nosotros como sociedad le coloquemos escaleras. Si no le colocamos escaleras, si le colocamos rampas, en ningún momento vamos a tener como ninguna clase de problemas. Si le colocamos elevadores, si le colocamos un poco de accesibilidad en cuestión de su movilidad, no tendríamos que hablar de discapacidad en cuestiones de discapacidad motriz. Y lo mismo sucede con el resto de las discapacidades. Si hablamos de discapacidad visual, pues podríamos poner la información más accesible para ellos, que es el problema que presenta la discapacidad visual. El acceso a la información y la movilidad. Entonces, si le damos justamente estas herramientas, no tendríamos que hablar de discapacidad, pero al final, pues no se hace. Vemos los papeles, vemos, por ejemplo, ahorita que está justamente pues en vogue todo esto de la Agenda 2030, de la educación, el acceso a la educación, la igualdad de oportunidades, y pues vemos los papeles y dicen justamente eso, ¿no? La persona tendrá acceso a la educación, sí, pero ¿cómo? ¿No? Tendrá igualdad de oportunidades, sí, pero ¿cómo? Otra vez, ¿no? Y ese cómo que esté desarrollado, pues desde las características específicas. Muchas veces los problemas que tenemos es que estas propuestas nacen de repente desde atrás de un escritorio, cuando se debería de proponer a partir de la sociedad civil organizada o de las personas que se encuentran directamente inmiscuidas con pues la población, que supongo que es lo que estamos haciendo justamente aquí ahorita, ¿no? Nos encontramos pues presentes personas que trabajamos con la discapacidad y que estamos o pretendemos justamente proponer esto. Ahora, las personas con discapacidad auditiva también, sus características específicas pues requieren, y esto ya es un poco más profundo, el poder entender que a pesar de que todos seamos mexicanos y que nuestra lengua madre sea el español, para las personas sordas su lengua madre va a ser la lengua de señas, que va a tener una estructura y una función bien diferente al español. Entonces, para tenerlo como un poquito más claro, es como si tuviéramos una persona china o japonesa estudiando aquí en salones mexicanos, que no entienden el español, pero si le das sus materias en japonés, claro que lo va a entender,
No, porque es su lengua madre, porque es lo que conoce. Pero aquí, pues como mexicanos ocupamos el español y no respetamos la lengua de señas. Sobre todo, pues apenas tiene muy poco el tiempo que ya es reconocido pues como una lengua y parte del patrimonio nacional. Estamos hablando que del 2005, ¿sí fue 2005 cuando la lengua de señas pues ya se reconoció como patrimonio nacional. Entonces, pues son escasos, ¿qué estamos hablando? De 14 años. Entonces, pero eso no debería de ser excusa para no empezar a ocuparla y empezar a hacer uso de ella. No solamente para las personas sordas, sino también para la capacitación de las personas que van a estar en contacto directo pues con estas personas. Ahora, eh, por ejemplo, la SEP también, lo mismo, regresamos a la parte de lo que hay en papel y lo que hay pues en la realidad. La SEP sugiere a todas las instituciones que estén capacitadas, que aprendan la lengua de señas, y lo mismo, pues el gobierno en teoría también pues prohíbe el que una persona no puede inscribirse a una institución, ¿no? La institución no puede negarle la inscripción a uno de sus alumnos. Pero, ¿qué es lo que sucede si esta institución, bueno, dice, ok, ya, no puedo negarte el ingreso, entonces te inscribo, pero no me capacito? La SEP solamente en papel lo sugiere, pero en dado caso de que una institución no esté capacitada, no existe ninguna clase de castigo para estas instituciones, ni ninguna clase pues como de reprimenda o de exigencia. Lo único que existe en papel en este caso es una sugerencia. La SEP sugiere que las escuelas estén capacitadas para poder atender. Y si solamente estamos hablando de sugerencias, entonces no podemos hablar de una educación inclusiva. Porque en una educación inclusiva estamos hablando de que un solo docente debería estar capacitado para poder atender justamente personas sin discapacidad, saber la lengua de señas mexicana junto con las características de la cultura sorda, conocer el sistema de lectoescritura en braille junto con las características de las personas con discapacidad visual, conocer las características de los diferentes síndromes y las diferentes razones por las que se puede tener una discapacidad intelectual y las consecuencias que tienen para poder acoplar pues la instrucción educativa a estas características. Y además, pues lo que es la instrucción indígena y lo que es las aptitudes sobresalientes o lo que conocemos normalmente como niños genio. Entonces, todo eso en un solo docente, pues está como muy complicado. Entonces, creo que pues sí, apostar ahorita para México a la educación especial sería lo mejor que podría hacer, pero lo que necesitamos hacer, ya para concluir, es pues poner atención en la práctica, en las cuestiones prácticas. De manera teórica creo que podemos hablar muchísimas cosas y utópicamente se va a ver bien padrísimo. Y lo vamos a escribir, lo vamos a desarrollar, lo vamos a firmar, se va a sellar, se va a hacer pues circo, maroma y teatro respecto a eso, pero hasta que no lo hagamos de manera práctica y que pueda existir un verdadero resultado, pues las cosas entonces no van a cambiar. Solamente vamos a seguir pues tapando el sol con un dedo y haciendo pues como que hacemos algo. Pero pues muchas gracias por la atención. Pues agradecemos al licenciado Alan. Y bueno, como él bien lo decía, pues la idea es llegar al cómo transitamos de las palabras a los hechos. Y bueno, sabemos que finalmente pues el eje es una nueva legislación, ¿no? Yo quisiera abrir una serie de preguntas y respuestas a nuestros dos panelistas. Y yo comenzaría con una porque creo que ambos son coincidentes en el sentido de inclusión, ¿no? Yo veo que inclusión es que la discapacidad, que todos los discapacitados tengan la oportunidad de educación, ¿sí? Pero ahí hay, como lo decía bien Alan, una diferencia entre la práctica y lo que el gobierno quiere, ¿no? Cuando hablamos de que un chico con discapacidad lo vas a meter a un salón, pues la realidad es que choca, pero no es discriminativo, porque hay otras instancias de educación especial que lo acogen, ¿no? Pongo el mismo caso de CAED, donde dices, bueno, ¿por qué es inclusivo? Porque está dentro de una institución de educación media superior, pero acoge la práctica y la realidad de saber que esos chicos requieren una atención especial
que no se los va a dar un docente de una educación escolarizada, ¿no? Entonces, aquí yo quisiera que ustedes me aclararan el término de inclusivo, si estoy bien en la percepción de los dos, porque aparentemente ahí veo que hay coincidencias en que no es discriminativo el hecho de decir, la realidad es que este chico tiene una discapacidad y no va a entrar a un salón con una clase escolarizada normal, con 40 alumnos, con un maestro que no sabe el lenguaje de señas mexicanas, y eso es lo mínimo que el maestro debería de saber. Lo demás, como lo acaba de comentar Alan, pues es muchísimas otras cosas, ¿no? Pero bueno, yo comenzaría con esta nueva participación de los dos en este término, que nos quedara un poco más claro qué entendemos por inclusión. Si lo que estamos haciendo, por ejemplo, al tener CAED dentro de un CEBETIS y tener un aula CAED, ¿es discriminativo para ustedes o no lo es? Bueno, es esta parte de dentro de una misma institución tener un grupo aparte, cuando menos en educación básica ya se experimentó con ello. En educación básica, por allá del 90 y incluso antes, en los 80s, principios de los 90s, había unos grupos que se llamaban grupos GAP. No sé si alguno de ustedes haya escuchado sobre ellos. Eran grupos de atención psicopedagógica. Los grupos de atención psicopedagógica era la escuela de educación básica. Voy a poner como ejemplo una primaria, tiene sus grupos de primero, segundo a sexto de primaria, y a los chicos, porque así se les nombraba en aquel entonces, a los chicos con problemas de aprendizaje, que después ya se fue puntualizando lo que bien decía ahorita Alan, los sacaban de primero a sexto, los sacaban de la escuela, del salón, y formaban un grupo especial, que eran los grupos GAP, grupos de atención psicopedagógica. ¿Qué pasó con ello? Por eso reitero el impulso que le tenemos que dar desde la parte social, que los demás chicos señalaban a los otros. Ah, es el que va al grupo especial, ¿verdad? Empezó a ser discriminatorio de cierta manera. Yo creo que la gran apuesta de la inclusión realmente se basa o está centrada en que la misma sociedad nos vayamos reeducando en cómo vemos la discapacidad. El día de hoy los sistemas, bueno, cuando menos en México, en educación básica se maneja un programa por competencias, se llama. El programa por competencias está basado en un sistema inglés y un sistema español, o en un diseño inglés y un diseño español, que lo que pretenden realmente es que sea muy flexible, lo que ahorita comentaba Alan, que sea muy flexible este programa, tan flexible que el maestro tenga un enfoque distinto. Ustedes ven en los programas de educación, si ustedes en los programas de educación llegan a ver como parte de una competencia que el alumno va a hacer sumas con el algoritmo convencional, entonces le quitamos lo inclusivo. ¿Por qué? Porque eso dependería que el chico tuviera que ver y hacer, poner el signo de más, etcétera. El día de hoy le llaman adición, que sepa hacer adiciones. Quiere decir que si reúne un grupo, vamos a pensar en un chico con discapacidad intelectual, que si reúne un conjunto de 4 bolitas y 5, sabe que es 9, las cuentas sabe que es 9, no forzosamente tendría que aprender con el algoritmo. A esto se le llama la flexibilidad del programa de educación. La dificultad en sí se encuentra en la formación de los docentes, lo que comentaba yo ahorita. En la formación de los docentes, ¿por qué? Porque pocos docentes tenemos este enfoque. Yo puedo estar trabajando matemáticas con todo el grupo
y reconocer la presencia de alguien dentro del aula, que eso sería inclusión, reconocer la presencia de alguien dentro del aula con características distintas, con una forma de aprender distinta, que de por sí todos tenemos formas de aprender distintas, pero específicamente alguien con discapacidad, y saber que a este chico no le va a funcionar el hecho de hacer sumas con un algoritmo convencional, sino con la parte de hacer agrupaciones. Puedo estar trabajando matemáticas con todos. Hay situaciones que se complican, yo estoy muy de acuerdo con lo que ahorita nos acaba de exponer Alan. Hay situaciones en las que se complica bastante esto. Y no por ello el maestro del grupo tendría que desenfocar esa parte, ¿no? Decir, tú no puedes estar aquí. Sino más bien, reitero, la idea es que educación especial esté presente en todas las escuelas en todas las escuelas regulares, para que le regalemos este enfoque al maestro del grupo. Oye, es que, ¿qué crees que no puedo enseñarle volumen al chico con discapacidad visual, al ciego? ¿Cómo le dices a un ciego, por ejemplo, que la puerta es muy alta o que es muy bajita? Oye, vas a ir a la iglesia y ¿qué crees? ¿Pero qué es alto, maestro? ¿No? A mí me lo han preguntado. ¿Pero qué es alto? Y yo digo, bueno, pues no tiene el concepto realmente porque nunca lo ha visto. Entonces, el enfoque que nosotros le regalamos al maestro de grupo, los especialistas de educación especial, el enfoque que le tenemos que regalar a los maestros de grupo es que sepan que estos programas van a seguir siendo flexibles, o sea, van a seguir siendo flexibles porque es parte de la ocupación que hay a nivel internacional, que los programas sean flexibles justamente para que quepamos todos ahí. En esta idea, pues, para cerrar el comentario, la inclusión educativa no es otra cosa que saber que todos nos podemos educar adentro de un aula. Yo no tuve la oportunidad, por ejemplo, de tener un compañero ciego en mis aulas de siempre, desde preescolar hasta la maestría. Nunca tuve la oportunidad de tener un compañero ciego en mi aula. Si yo hubiese tenido un compañero ciego, y se los expongo aquí porque algunos de ustedes tienen contacto con personas con discapacidad, aprenderíamos entre todos dentro del aula cómo es que aprende un ciego, cómo es que me puedo comunicar con él, cómo es que puedo apoyarle, incluso si hay mucha intención por parte del maestro, se mejora todavía más eso. ¿Cuál es esta intención que debe de tener el maestro? Pues el enfoque que le damos los servicios de educación especial, que sí se tiene la perspectiva real de cómo aprende un ciego, cómo aprende un sordo, cómo aprende una persona con discapacidad motriz. Reitero, a veces la discapacidad motriz solamente nos centramos en la silla de ruedas, pero hay chicos con parálisis cerebral que no tienen un sistema de comunicación y que a la hora de querer entablar yo un sistema de comunicación con él, ¿cómo le hago? Si no puede o balbucea apenas, ¿no? ¿Cómo hago para entablar un sistema de comunicación con él? Entonces yo le tengo que decir al maestro de grupo, ¿sabes qué? Hay unas cosas que se llaman tableros de comunicación, que hagan de cuenta son como los emojis que ahora se usan en los teléfonos, ¿no? Tengo hambre, bueno, pues que te señale o que te… y cómo se crean estos tableros de comunicación. Estoy muy de acuerdo con lo que comenta ahorita Alan. Un maestro de grupo no puede ser el todo para el todo, pero sí debe tener un enfoque para definir cuáles son las necesidades de ciertas discapacidades y no ser el obstáculo, porque el día de hoy se hablan de barreras para el aprendizaje y la participación. Y el maestro no puede ser el obstáculo de decir, este chico no puede aprender. Es decir, sí puede aprender, pero lo hace de manera diferente y yo tengo que conocer primero el programa que tengo, que está basado, les reitero, en competencias. Como está basado en competencias es muy flexible y yo tengo la oportunidad. Otro punto que creo importante, digo ya abordando esto, es la parte de la evaluación. En la evaluación educativa, el sistema educativo, incluso cuando se presentaba la prueba enlace y las pruebas internacionales, PISA y todas esas, querían evaluar
igual a las personas con discapacidad. ¿Saben qué pasaba en esos momentos? Cuando llegaba la prueba enlace, por ejemplo, a las aulas de primaria, yo no sé si en CAED les suceda, una disculpa porque me enfoqué mucho en educación básica. Llegaba la prueba, como venía para todos y venía con nombre para todos, hagan de cuenta, como cuando vas a hacer un examen de admisión, que ya está tu nombre ahí y todo. Y entonces el maestro de grupo, en algunas ocasiones, les decía a los chicos con discapacidad, o a las familias de los chicos con discapacidad, mañana hay prueba enlace o mañana hay prueba PISA, por favor no vengan, porque eso va a bajar mis puntajes. Y la ONU, la UNESCO, dice que los sistemas educativos deben de tener o tienen entre el 5 y el 10% de las personas con discapacidad dentro de ellos. Entonces yo le diría al maestro de escuela regular, no lo quites. Si no te sale ese 5 o 10%, quiere decir que entonces no estás atendiendo a todos. ¿No? Si no sales abajo de tu puntaje entre el 5 y el 10%, quiere decir que no estás atendiendo a todos. Es así de sencillo. Quiere decir que no estás siendo inclusivo, quiere decir que no estás haciendo lo que te corresponde como maestro. Porque entonces salían los puntajes de 10, por así decirlo, salían los puntajes de 10 y todos decíamos, es el maestro excelente. Cuando en realidad los puntajes tendrían que haber salido entre 9 y 10. ¿Por qué? Porque debía haber tenido chicos con discapacidad al interior de sus aulas. Entonces la inclusión es tenerlos ahí y que el maestro sepa que hay un enfoque distinto con el que se puede atender a estos chicos. Todavía más de acuerdo con lo que ahorita nos expuso Alan, porque aquí mismo en esta legislatura, bueno, en unas legislaturas anteriores, se hizo una ley para personas con autismo, o la ley de autismo en el Estado de México. Estuvo a punto de caerse esa ley aquí en el Estado. ¿Por qué? Porque no había personas de la sociedad que hubiesen intervenido, que hubiesen dicho, sí, es correcto lo que se está haciendo. No, no es correcto. Es decir, hubo otros estados de la República que a la hora de ratificarla, llamaron a las familias o a las personas con autismo y les dijeron, ¿cómo ven esta ley? ¿Está bien? Necesitamos hacerle alguna modificación, se requiere, ¿qué piensan ustedes? Etcétera. Cuando no se toma en cuenta a la sociedad, se hacen imposiciones. Y entonces creo que, reitero la idea, regresar a preguntarle a la sociedad, oye, ¿crees que lo mejor es la lengua de señas? Yo conozco personas, hace poco estaba comiéndome un tamal, estaba una persona sorda, le traté de comunicarme con ella en señas, por metiche, me dijo que no le gustaba la lengua de señas. Entonces hay personas y que incluso en su discapacidad dicen, yo quiero aprender a hablar, ¿no? O quiero aprender a leer los labios. Hay que preguntarles, es decir, ¿cómo hacemos esta parte en la que consideramos realmente para incluirlos a las personas con discapacidad? ¿Cuáles son tus requerimientos? ¿Cuáles son tus necesidades? Porque a lo mejor ni siquiera requieres de lengua de señas, requieres de una operación y vamos a apostarle por ese lado, ¿no? Un implante coclear o alguna cosa así, y vamos a apostarle por ese lado. ¿Quieres? Porque también hay quienes dicen, no, yo no quiero el implante coclear, no, yo sí quiero aprender lengua de señas. No sé si me explique, lo ilustraba muy bien ahorita Alan. Acá lo interesante también es cómo te comunicas con la sociedad, con el padre de familia, con la persona, y le dices qué es lo que quieres. Yo te ofrezco todo esto, pero también qué es lo que tú quieres, ¿no? Si no quieres aprender lengua de señas, pues tengo estas otras opciones. ¿Por qué? Porque eso es ser inclusivo. Considerar las necesidades desde quien las tiene y no imponerle unas necesidades. Eso es lo que yo pudiera comentar. Ok. Con lo que estaba preguntando de esto de la inclusión, si tener, por ejemplo, a CAED ahí dentro de, en este caso, el CEBETIS y demás, podría ser considerado como discriminatorio o algo así, porque algunos lo consideran como segregación, ¿no? De por qué los tenemos ahí y no están dentro de los salones de personas sin discapacidad. Pero
Yo lo que tendría que decir al respecto sería, la inclusión va más allá de los espacios físicos que estemos ocupando. La inclusión va relacionada al acceso a la información y a los contenidos. Entonces, lo que les decía, si todas las personas están aprendiendo a sumar, las personas con discapacidad también, que si un niño de 5 años con discapacidad y un niño de 5 años sin discapacidad le preguntamos a lo mejor cuánto es 2 más 2, que los dos no sepan responder, sin importar si a uno lo hago de manera oral y a otro con lengua de señas, o a otro le pongo la operación en braille, pero que la sepan contestar. Eso sería la parte de la inclusión, el acceso a la información y a los contenidos. Así debería, pues, de ser. En esta parte del espacio físico, pues lo mismo que venía diciendo con anterioridad, yo no considero que sea como segregar cuando lo que estamos haciendo es atender a las necesidades que tienen las personas. Entonces, por el contrario, si en lugar de tener escuelas para personas con discapacidad y escuelas para personas sin discapacidad, tenemos una misma instalación donde tenemos a ambos, pues no considero que sea justamente como la segregación. Yo lo veo al menos en el CAED, en donde nosotros estamos, ahí en el Cebetis, que pues los demás chicos no, pues de cierta forma, por ponerlo de alguna forma un poco coloquial, no les hacen el feo. Pasan, los ven, incluso pues tenemos a una chica de talla baja que no está con nosotros como tal como discapacidad. Está insertada en un aula de personas sin discapacidad, ¿no? Y pues eso, pues la convivencia ahí es lo que ayuda justamente a que la sociedad pueda no discriminar. Ahora, si hablamos de no segregación, de que de repente las leyes dicen es que ¿por qué tienes a unos en un grupo y a otros en otro grupo? Si de verdad queremos hablar de no segregar, tendríamos que hablar de un macrosistema, pues obviamente más grande que solamente la escuela. Necesitaríamos hablar de la sociedad, sobre todo de la familia como tal, que es el primer núcleo educativo en donde las personas pues empiezan a aprender cómo es que deben de convivir con las demás personas a su alrededor. Entonces, si se pudiera pues educar a las familias, educar a la sociedad, tenemos por ahí pues materias desde la primaria a la secundaria de cívica y ética. Si en cívica y ética, por ejemplo, nos pudieran enseñar respecto a la diversidad que existe en la sociedad, pues entonces no habría tanta justamente segregación, porque esto proviene pues del miedo que tenemos por la falta de información. Como bien decía, nunca tuvimos un compañero a lo mejor ciego o sordo, ¿no? Y si en algún momento nos topamos con uno es como, ¿y cómo le hago? No sé, lo puedo tocar, no lo puedo tocar, si le abro de frente sabe que soy yo, sí, no, necesitará ayuda para salir de aquí o para entrar, lo llevo al baño, no lo llevo al baño, ¿qué hago? ¿No? Pues porque obviamente nunca nos los enseñan, y de ahí viene justamente el miedo de toda la sociedad a trabajar con personas con discapacidad, y de ahí sí viene la verdadera segregación, porque ahí sí es como de, pues no sé, y es más sencillo pues voltear para el otro lado y ya no hago nada, ¿no? Entonces, ahí sí viene la verdadera segregación, no de tenerlos a unos en un salón y a otros en otro salón. A veces siento que pues se buscan así como excusas nada más como para estar peleando así. No, los segregan porque los meten en otro salón. Sí, la verdadera segregación justamente aparece cuando volteas para otro lado y no quieres ayudar. La verdadera segregación viene cuando la gente no quiere aprender lengua de señas, cuando la gente no quiere aprender lectoescritura en braille, cuando la gente no quiere entender las características de una persona que se encuentra en el espectro autista. Ahí sí viene la verdadera segregación, no de tenerlos en un salón y en otro salón. Entonces yo considero que el tenerlos en un salón especial para ellos, pues es de las mejores cosas que pueden hacer para poder acoplar las características educativas a sus necesidades, teniendo justamente docentes capacitados. Entonces, incluso en ese lado, otra de las propuestas que podrían existir, nosotros, por ejemplo, como CAED, somos pues prestadores de servicio, ¿no? Entonces, nosotros como CAED nos capacitamos para poder atender a estas personas. Entonces, ya en los CAED, pues, ¿cuánto tiempo no pasa el asesor estudiando, aprendiendo la lectoescritura en braille, la lengua de señas y las características de las demás discapacidades? Entonces, pero al ser prestadores de servicios no se cuenta tampoco con una seguridad. Entonces, en cualquier momento ese asesor sale por encontrar una mejor pues propuesta laboral,
Y de ahí llega un nuevo asesor que tienes que volver a capacitar en conocimientos que no se dan de la noche en la mañana. Estamos hablando que aprender lengua de señas, por ejemplo, es como aprender inglés, mientras que a algunos se les facilita, a otros no. La mayoría pasa al menos 1 año y medio aprendiéndolo para poderlo manejar de una manera correcta. Y pues el gobierno se le hace como sencillo el tenernos como pues prestadores de servicios para que después pues cualquiera de nosotros diga, saben que ya conseguí ahora sí una mejor propuesta laboral en donde sí voy a tener una base, sí voy a tener prestaciones, y se va y llega una nueva persona a la que tenemos que volver a capacitar en todo esto, y de ahí pues el que se ve sobre todo afectado es el alumno, porque está teniendo otra vez un docente que no está capacitado para atenderlo y que se va a tardar al menos unos cuantos meses en capacitarse. Entonces, ahí sí es donde llega la segregación, no detenernos en salones diferentes. Gracias, Alan. Pues cedemos la palabra al licenciado Ventura con, yo diría, también una pregunta fundamental con todo este contexto que nos han tenido a bien abrir respecto a este tema. ¿Qué hacer, licenciado, en materia legislativa? ¿Cuál es el camino? Gracias. En primera, antes de dar respuesta, hay dos cuestiones que tanto el licenciado Alan como el licenciado Mario dejaron bien claras, que en ocasiones, pues, en la teoría suena muy bonito todo planteamiento de reforma o de mejora a la educación, pero en la práctica, sin prever algunas cuestiones reales con los educandos, es donde va el fracaso de cualquier reforma. Déjenme decirles que algo muy importante, y eso nos pasa desde nuestro propio, ahora sí, nuestra Carta Magna, que fue copia, la del 24, de una cuestión española. Ya traemos esos vicios, por lo que decía Alan, que nos agrada, nos encanta copiar patrones o proyectos de otras naciones que por su desarrollo económico y cultural los vemos como el boom, lo vemos como la oportunidad para aplicarlos en los mexicanos, cosa con todo respeto que pues viene ahí el fracaso, porque en lo que se acoplan o no, señores, pues ya pasaron 6 años o 3 años o 5 años según la, la oportunidad que se tenga para educarse. Ahorita sobre la misma cuestión, estaba razonando efectivamente por lo que decían, dice, bueno, pues hay que esperar a las leyes secundarias. Déjenme decirles con todo respeto, hay una comisión encargada para el caso particular de estos conflictos o de estas situaciones que se dan. Por respeto a la Cámara, sí, fui invitado. No puedo negar la ausencia de lo que se está hablando en este documento, porque en ocasiones, tal vez con una palabra, pudieran decir, es que ahí está, ya se estableció que aparte de las cuestiones tradicionales que contemplaba el artículo constitucional, efectivamente pues ya se integró la parte de la equidad, de la excelencia y de la misma integridad. Señores, ahí está, ¿sí? Pero efectivamente hay que trabajarle con más claridad. Y la respuesta concreta sería que me permitan, con todo respeto, porque en términos constitucionales tenemos dos figuras jurídicas, una que es la derogación y la otra que es la abrogación. En su oportunidad vamos a ver cómo podemos trabajar con la abrogación, es decir, en parte donde podamos integrar este aspecto que es fundamental. No podemos dejarlo a la deriva, porque ahorita tenemos un eje rector en esta propuesta que se coloca al niño, a las niñas y jóvenes como el bien superior de la educación. Por favor, si así como se está pidiendo que o más que se haya pedido, que se acordó, que se estableció en el debate que debería de integrarse algunas cuestiones de materia como civismo, historia, cultura, música, ¿por qué no agregar de una vez la propuesta de educación especial? Eso
compañero moderador, en su oportunidad, decía desde el inicio de mi charla, voy a plantearlo a la comisión, voy a plantearlo de una manera responsable, porque hay un presidente de esta comisión, hay un grupo de compañeros. Yo estoy integrado a la Comisión de Recursos Hidráulicos, lo que es radio y televisión y turismo. Entonces me hace impropio tomar una respuesta que, con todo respeto, no la deba de dar ahorita. Cuidando las formalidades y el respeto a mis compañeros diputados, lo único que les puedo decir es que la respuesta es la siguiente, compañero. Este tema lo llevo a la brevedad posible mañana con la comisión para platicarlo, de qué manera nos vamos a coordinar con ustedes, que aunque me gustaría que no andemos preguntando, porque es un tema que se puede plantear ya desde acá, desde la legislatura. Max es un hombre comprometido con la sociedad, me consta, porque de repente a lo mejor lo vemos como un compañero que está interesado por las tierras, por los derechos de nuestros amigos ejidatarios, comuneros o posicionarios, pero no. Ahorita su responsabilidad del señor Max es de Estado, no es de una organización. Es como un servidor. Les decía yo a mis amigos, perdón, soy abogado y hoy tengo una responsabilidad federal que me obliga a ser respetuoso, ¿sí? Pero sí no puedo dejar de lado hacer algunos comentarios como ser humano, como ciudadano. Ya decía Alan que aún así en la misma discapacidad hay ciertas diferencias de trato, de ayudar, para que, desde mi punto de vista, coincido totalmente con el precepto de educación especial, que se integre ya a este artículo 3º constitucional. En su oportunidad, insisto, tendremos que buscar el mecanismo legal desde la abrogación o desde la ley secundaria, para ver cómo la integramos y se ayude a todos los mexicanos y mexicanas de este país, que mucho lo necesitamos, que mucho lo necesitamos. Por eso, retomando uno de los conceptos de esta cuarta transformación, y que en especial ahora sí que ha enarbolado el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y me refiero al que le está apostando no solamente a la Guardia Nacional, le está apostando a otro ejército, que es el de la educación. Por eso las becas que va a dar en todos los niveles, para aprovechar de hacer soldados, de hacer guerreros con la educación. Con esto, déjenme decirles que, perdón, pues sí, a veces uno que está ahí cerca, ya estando ahí en la práctica, en el debate, por estar tratando otros temas, a veces se pierden de vista algo tan simple, tan sencillo como era esto, la educación especial. Pero, insisto, es una oportunidad para la legislatura del Estado de México, pues de una vez establecerla, así como el Distrito Federal, que estableció cosa muy dura de desaparecer el adulterio, el que se proteja la prostitución, el aborto y todo eso, pues son temas duros, ¿no? Que convergen en cuestiones de cultura, en cuestiones de entendimiento humano, pero ya las tomaron, ya las están haciendo. Entonces el Estado, nuestro Estado, pues puede ya empezar a trabajar. Efectivamente, como decía el licenciado Mario, sería excelente que esto lo bajemos a foros regionales, o hasta, ¿por qué no decirlo?, foros municipales, donde se trabaje lo más rápido que se pueda. Porque hay otra realidad, compañeros, que a veces a los foros pocos son los que asisten. ¿Y por qué? Pues por la necesidad que todos tenemos. Gracias, aquí dejo mi comentario y insisto, esto me lo llevo a la Comisión de Educación de primera mano, para que mañana de inmediato contacto con ellos y hacerles algunos planteamientos entre la propuesta que se pretende, y si hay una próxima reunión, ahí sí ya puedo llevarme elementos que me permitan hacerle ya la invitación por medio de la coordinación de los diputados, porque independientemente de que esté aquí, vengo con la anuencia del licenciado Mario Delgado Carrillo, porque para eso me tuve que acercar desde hace más o menos unos 2 meses, para ser preciso, el 12 de julio, que inauguré la Oficina Federal Parlamentaria en Lerma, que es la cabecera distrital de mi domicilio,
porque efectivamente dicen, bueno, ¿y a quién se acercan? ¿A quién van para información o cómo vamos a llegar, en este caso, para esta propuesta? ¿Dónde? ¿Con quién? Pues aquí, en lo personal, nuestro amigo Max y el licenciado aquí, Jaime Romero, tienen a un amigo y un enlace inmediato para la Cámara. Eso sí, puedo decirlo porque nada más nos costó toda una vida para llegar a esto. Muchas gracias. Gracias, licenciado Ventura. Pues extenderle también la invitación, ya que su domicilio está en Lerma, a conocer justamente el aula CAED, que está en el Cebetis 23 de Lerma. Ojalá pudiera ser conjuntamente con el diputado Max Correa para que conocieran de viva voz el modelo, ¿no? Quisiéramos cerrar este primer conversatorio con una participación de 5 minutos de dos compañeros de CAE del CECATI 115, si están presentes, que nos explicaran cuál es la problemática que se vive diariamente pues frente a la discapacidad, ¿no? Y terminaríamos con la participación de la compañera Carmen, primera egresada del CAE del CEBETI 161. No sé quién, su nombre, por favor, y su participación. Sí. Buenos días a todos. Mi nombre es Gisela Díaz Arriaga y pertenezco a CAE, CECATI 115. Y bueno, un poquito como escuchando a lo mejor esta parte legal, a lo mejor jurídica, pues sí es imprescindible como atender las necesidades no solamente de las personas con discapacidad a nivel medio superior. Como bien comentan, la base pues son los niños, entonces tendríamos que atender desde esa parte pues todo lo que viene hasta donde nosotros estamos, que es el nivel medio superior. ¿Por qué? Porque cuando llegan con nosotros a nivel medio superior, como dicen, no podemos decirles que no pueden estar con nosotros. Obviamente los requisitos que necesitan ellos para entrar es pues lo de siempre, ¿no? A lo mejor acta de nacimiento, CURP, credencial de lector de alguno de los padres, o si son mayores de edad, pues la de ellos. Y entre esas cosas pues está el certificado de discapacidad, para que puedan acceder a CAED. En ese certificado de discapacidad, pues obviamente nosotros, si ellos, y el certificado de secundaria también, si ellos tienen esa documentación, pues nosotros no podemos decirles que no. Pero también tenemos como un problema porque hay muchos chicos que llegan sin las habilidades necesarias para cursar la preparatoria. Y es como a lo mejor vienen diciendo que no hay una calidad a lo mejor en el servicio básico, ¿no? Por decir, a lo mejor no hay maestros que estén especializados en atender a los niños con discapacidad, y creo que nos enfrentamos al problema de que los pasan y los pasan y los pasan porque el sistema no permite reprobados. Y cuando llegan acá a CAED es pues ¿por qué no lo van a pasar? Si ya vinieron, si ya llegaron hasta secundaria y ya pasaron y tienen el certificado y a lo mejor dice 6, algunos llegan como con 7 y algunos encontramos que máximo llegan a 8. Entonces, desafortunadamente para nosotros es un reto porque muchas veces tenemos que enfrentarnos pues a hacer toda ahora sí que una batalla, ¿no? Para que los chicos puedan obtener habilidades y no a lo mejor para que puedan terminar la preparatoria, sino para que puedan estar con nosotros y puedan, a lo mejor dentro de lo que a nosotros cabe como trabajo para personas con discapacidad, pues es que logren también un sentido, ¿no? Que les digo, a lo mejor muchas veces sabemos que no va a ser tan pronto que se pueda lograr algo, porque a lo mejor también muchas personas pueden decir, ay, pues son 3 años, ¿no? Aquí la ventaja que les da CAED es que pueden hacer la preparatoria en un tiempo indeterminado, ¿no? Entonces, muchas veces, pues podemos escuchar de que, ay, pues ya van 3 años y lo van a dar de baja. No, o sea, el tiempo es ahora sí que indefinido, pero pues obviamente a lo mejor tenemos experiencia con algunos chicos de asesores de CAED en la Ciudad de México que nos hablan de casos de que tienen 9 años, a lo mejor, ¿no? Lo que lleva el programa, y pues dicen, bueno, pues no le podemos decir que no. ¿Por qué? Porque también los chicos, ¿no? Están con ese objetivo de lograr terminar su preparatoria. Pero también, les digo, sí es un reto bastante arduo para nosotros el hecho de poder darles las herramientas necesarias para que puedan estar con nosotros. ¿Por qué? Porque les digo, no llevan
a veces habilidades, ¿no? En matemáticas estamos hablando de un NUPLES, de nuevo plan, pero en preparatoria abierta, pero ese plan no tiene modificación alguna, ¿no? O sea, se les enseña álgebra y es álgebra para todos, ¿no? Son ciencias experimentales para todos, es comunicación para todos, ciencias sociales para todos. Entonces, pues ahí es a lo mejor la dificultad que nosotros podemos tener, porque finalmente no tenemos tampoco un referente de cómo son las evaluaciones, solamente cuando los chicos nos dicen, es que la primera vez que presentan exámenes no viene nada de lo que me explicaron ustedes. Y así como que, pues, ¿cómo no? O sea, si revisamos el libro, obviamente, y como a lo mejor lo han expuesto los licenciados, es no el contenido, o sea, nosotros se los podemos enseñar de una manera, pero a lo mejor hablan de matemáticas y el chico aprendió matemáticas de cierta manera. Pero cuando ya se lo muestran en un papel, pues evidentemente se pierde por completo. Y aun cuando el chico tenga a lo mejor los conocimientos necesarios para aprobar álgebra, pues no lo va a pasar. ¿Por qué? Porque en el papel todos los exámenes no tienen las adecuaciones necesarias, ¿no? Entonces, es un problema mayor. ¿Por qué? Porque los chicos se enfrentan, le digo, otra ventaja que les da CAED es que pueden presentar exámenes el número de veces que sean necesarios hasta que aprueben. Pero pues a lo mejor tenemos chicos que lo presentan 1, 2, 3, 4, 5 veces a lo mejor y ya la pasan. Pero hay otros que lo presentan 6, 7 y dicen es que esto no. Y tenemos otro problema que es la deserción escolar. Entonces, ¿por qué? Porque los chicos dicen es que yo no puedo, ¿no? Y no es que a lo mejor no pueda, finalmente el proceso que ellos enfrentan es a su tiempo, ¿no? No aprenden igual. ¿Por qué? Porque finalmente, como explicaban, pues todas las discapacidades dentro de, a lo mejor en que nosotros los englobamos en motriz, psicosocial, y etcétera, etcétera, pues todas son diferentes, todos aprenden diferente. Entonces, cuando les digo, cuando ellos se enfrentan a un examen, definitivamente muchos de ellos no lo pasan porque se lo aprendieron de una manera diferente. ¿Por qué? Porque nosotros a lo mejor dentro del servicio que estamos prestando, nos dicen es que ustedes tienen que adecuar el material, tienen que adecuar los contenidos y lo hacemos, pero esa es nuestra forma de apoyarlos en el aula. Pero cuando viene el examen, a nosotros que estamos en la región centro, viene personal de la Dirección General de Bachillerato. El personal de Dirección General de Bachilleratos, desde el momento en que ellos llegan y que se les entrega a lo mejor o que llegan con su lista de alumnos para presentar exámenes, a nosotros no nos permiten acercarnos. O sea, ¿saben qué? Pues se esperan afuera. Eso, digo, a lo mejor está dentro de su normativa, sin embargo, hay muchos chicos que por esa falta de confianza no conocen a las personas. Cada que viene personal es diferente. A lo mejor unos de ellos coinciden y vienen 2, 3 veces y un poquito más seguido. Sin embargo, pues los chicos obviamente no tienen esa confianza, ¿no? Y a lo mejor unos se sienten mal, unos no saben cómo tratar a los chicos. A lo mejor la parte que comentaba el licenciado Alan es de que pues necesitamos ver qué características tiene nuestro alumno, ¿no? Y nosotros a lo mejor sabemos cómo tratarlo, pero las personas que vienen es así como que, ¿y si lo toco? ¿Y si le digo? ¿No? Le digo, nosotros tenemos en particular a un chico con autismo y él es como características muy especiales, entonces les pedimos que lo atiendan única y exclusivamente a ellos, ¿no? Y últimamente a lo mejor la problemática se ha visto mucho mayor, no sé en TUCAT, pero nos han mandado 2 o 3 personas de Dirección General de Bachillerato. Cuando a nosotros nos piden, cada vez que solicitamos examen, que mandemos un reporte con las necesidades que tiene el chico para el apoyo. Eso puede ser apoyo en lectura, que a lo mejor pues puedan sacar una calculadora, porque no los dejan sacar calculadora. ¿Qué otra cosa? El lenguaje de señas, a lo mejor llenado de alvéolos, o sea, toda esa parte. El examen, a lo mejor, les digo, es las adecuaciones que debería de llevar a lo mejor el examen. Sin embargo, no las hay, ¿no? Y nos mandan, les digo, eso sí nos piden que cumplamos, ¿no? Con ese reporte cuando nos los piden. Nosotros mandamos ese reporte, y cuando vemos, o nos ha tocado las últimas veces, la sorpresa de que van 2 o 3 personas para 20 alumnos que presentan examen, ¿no? Y que a lo mejor, pues el reporte no tiene nada que ver, porque a final de cuentas mandan a las personas
bueno, digo, ellos dicen que no tienen personal, ¿no? Y que el recurso y no sé qué tanta cosa, ¿no? Pero pues es que creo que también es ilógico que nos pidan algo que nosotros le estamos entregando y estamos cumpliendo para que nuestros chicos tengan la mejor atención, y a final de cuentas no se logra esa atención, y a lo mejor no es también por falta ahora sí que pues no sé, como ahora sí que de atención, ¿no? Por parte de la misma Dirección General de Bachillerato, pero realmente no mandan a las personas que necesitamos para que apoyen a los chicos. Entonces, pues esa es otra problemática que tanto enfrentan ellos. ¿Por qué? Porque no hay a lo mejor esa atención, y a lo mejor pues tengo un chico con discapacidad motriz que no tiene la motricidad fina, y obviamente pues va a reprobar. ¿Por qué? Porque ya se salió del alvéolo o no lo llenó correctamente. Entonces pues por ende no podemos como asegurar tampoco que puedan pasar, aunque tengan los conocimientos. Digo, entonces creo que esa es una de a lo mejor, o algunas de las problemáticas que podemos tener, porque pues sí tenemos muchas. A lo mejor, como decía también el ingeniero, ¿no? Que nosotros tengamos un espacio, pues muchas veces también reduce como la calidad de atención de los alumnos, porque nuestro espacio es como muy pequeño, y sabemos que, bueno, este espacio está designado o ya viene pues ahora sí que de otro lugar, no es que a lo mejor las escuelas quieran dárnoslos, ¿no? Sino que ese fue el designado. Sin embargo, les digo, esta parte también en la que la preparatoria abierta solamente ofrece asesorías, pues es insuficiente para nuestros chicos, porque si estando todo el día nos cuesta trabajo a lo mejor que puedan acreditar un examen bajo las condiciones que comentaba, pues ahora si nada más damos 1 hora o 2 horas de asesoría pues cada semana o 2 veces a la semana, pues también va a reducir mucho como ahora sí que el aprovechamiento que tengan los chicos, dado las características que cada uno de ellos tiene. Les digo, y podemos a lo mejor hablar de muchísimas más, digo, pero bueno, creo que esas son algunas. Muchas gracias. Siguiente compañero de CAED. Proseguiríamos contigo, Carmen. Bueno, yo me llamo Daniel, soy profesor de matemáticas, y me ha dado mucha curiosidad muchas cosas de las que han comentado, sobre todo lo de la educación especial y inclusiva. Sí hay un rango muy grande. Tener solamente la educación inclusiva, pues sí, como decía Alan, sí suena muy bonito y todo, pero no es funcional, ¿no? De ahí a que pues durante este tiempo no se hayan tenido resultados. O sea, tener resultados me refiero a que haya más personas en la educación superior con discapacidad, o sea, personas que tengan problemas motrices, que estén estudiando en una universidad y que se les que obtengan un grado más allá del medio superior, o que no solamente se queden en un medio superior. Bueno, creo que comenzaré por la familia, porque al final de cuentas, pues en cualquier aspecto de la sociedad es la base de todo. La familia sigue siendo la base de lo que nosotros trabajamos también. Un problema básico, ya lo comentaba la maestra, de que en toda la educación básica y en primaria y secundaria, hay esto que es como inclusividad, ¿no? Ahorita últimamente los usuarios y todos ellos se maneja una inclusividad en donde se incluye a una persona, en donde todas las personas que no tienen una discapacidad incluyen a ella. Y sí es muy bonito, pero al final de cuentas cuando llegan con nosotros a una media superior, entonces no podemos atenderlos de la misma manera, porque al final de cuentas tienen muchos hoyos, tienen muchos agujeros que le fueron dados en la primaria y la secundaria, que tal vez porque, oye, es que es muy hiperactivo este niño, le vamos a enseñar, es que ya me desesperó, ¿sabes qué? Te voy a poner 6 ya, ¿no? Te voy a poner 6 y ya. No, es que no entendiste, no aprendió nada de matemáticas, no aprendió nada de español, lo pasamos, ¿no? Entonces, cuando llegan con nosotros, efectivamente, ¿no? Nuestro modelo abierto no nos permite tener esa manera de asesorías. Tenemos que darles clases. ¿Por qué? Porque
es la única manera de completar todo lo que no pasó antes, que la inclusividad sí llega a ser muy, muy buena en la parte social, en la parte de decir, ay, mira, ¿sabes qué? No te van a hacer bullying tus compañeros, tus compañeros te van a aceptar, te van a ayudar, todos vamos a ser felices y todo eso, pero al final de cuentas, tener resultados sería, oye, ya saliste de la prepa, ah, sí, quiero estudiar más, quiero estudiar una licenciatura, ah, es que, ¿sabes qué? En solo esta universidad, solo esta universidad y solo esta universidad tienen rampas, solamente estas 3 universidades tienen una beca para ti, o tienen un examen de admisión para ti, que al final de cuentas a una persona motriz se le tiene que aplicar de una manera específica un examen, ¿no? Igual no lo va a llenar a mano, pero pues tiene que haber una persona que esté ahí llenándolo por él, ¿no? Entonces, cuando se incluyen esos, pues yo creo que ya serían resultados mejores, que nosotros tuviéramos más egresados, que tuviéramos una mejor calidad, pero eso es imposible cuando pues, llegan personas con todos sus papeles y les dice uno, oye, ¿sabes qué? Sí tienes todos tus papeles, pero no sabes leer bien, no sabes analizar, no sabes multiplicar, no sabes dividir, no entiendes así a primera, no tienes una percepción de la lectura o cómo comprenderla o ni siquiera comprendes bien el español, ¿no? Entonces, ahí sí nosotros nos vemos inmovilizados porque pues sí no debemos de discriminarlos, la ley los protege y dice, no, yo no le puedo quitar la oportunidad, pero ¿sabes qué? Sí puedo enseñarte desde cero, por ejemplo, en mi opinión particular, yo pues les enseño matemáticas, ¿no? Les tengo que enseñar geometría y todo eso. Entonces, por ejemplo, la primera persona que habló, hablaba de, oye, ¿cómo le enseño las figuras geométricas, ¿no? Ah, pues yo les voy a platicar cómo se lo hago, ¿no? Así, pues le hago una figura geométrica y le digo, mira, esto es un cilindro, ¿sí? Este es un cilindro, tiene una altura, tiene un radio, y si lo entienden, o sea, de alguna manera sí podemos adecuar las cosas para las personas, ¿no? Pero, yo me iría más por la educación especial, ¿sí? Que hubieran salones con personas capacitadas específicamente para eso, porque en la inclusividad sí está muy bonito y todo eso, y nos enseña a ser mejores personas y a las demás alumnos les enseña cómo tratar a alguien diferente a ellos. Pero si queremos algo funcional, yo creo que la mejor opción es la educación especial, porque nos brindaría más herramientas para nosotros como maestros de educación media superior e impulsarlos para una educación superior. En este momento, en este año vamos a tener nuestros primeros egresados, son aproximadamente 6 o 8 o 10, algo así. Entonces, ellos, yo se los hemos dicho, oye, es que si quieres estudiar, seguir estudiando, tú puedes. ¿Por qué? Porque ya que la manera de evaluarlos es mediante un examen donde nosotros no intervenimos, donde no les ponemos la calificación y lo que sacan es para ellos, pues claro que van a pasar un examen de admisión. ¿Por qué? Porque tuvieron que esforzarse más, tuvieron que aprenderse conceptos de cálculo, conceptos de geometría, conceptos de estadística, conceptos de economía, de sociedad, ya una sociedad ya más abstracta como la que fue en 1900. Entonces, esa parte nos ayudaría demasiado, ¿no? Esa parte que fuera especial, desde la educación básica, ¿no? Porque si no, sí, inclusividad y todo eso, y sí, tú vienes y tienes todos tus documentos, pero oye, no me sabes leer, ¿no? ¿Sabes qué? Es que te pongo a leer algo y ni siquiera sabes lo que te están diciendo, que es un cuento para niños, porque sí nos ha tocado, ¿no? Y sí nos da mucha pena con los papás, pero si les decimos, oye, es que se tarda media hora en escribir su nombre, ¿no? Tu hijo, ¿no? Yo sé que tal vez si le damos apoyo,
lo va a hacer, va a sacar su prepa, pero no te prometemos que lo haga en 3 años, ¿no? Ni en 5, tal vez se va a tardar hasta 8, ¿no? Pero será porque nosotros mediante a una educación no abierta, sino como muy parecida a lo de una aula escolarizada totalmente, le dimos todas las armas para hacerlo, ¿no? Entonces, en esa parte yo creo que es del meollo de todo lo que han hablado, que unos jalan para la educación especial, otra para la inclusiva. Yo creo que para obtener resultados tendríamos que tener una educación especial desde el principio, desde el kinder, desde la primaria, desde la secundaria, y eso nos mostraría cambios, ¿vale? Pues agradecemos tu participación. ¿En nombre? Daniel. Gracias, Daniel. Y bueno, esta plática con Daniel sirve para reflejar una cosa, ¿no? Todos los sistemas educativos relacionados con la discapacidad están desconectados, están totalmente desconectados. Hablar de un USAER, de un CAM, de un CAED, a veces la sociedad no los conoce, no los entiende, pero aún quienes estamos inmersos en la educación decimos, bueno, pues no hay una falta de currícula, hay una falta de continuidad educativa, los alumnos llegan a estos centros educativos y efectivamente con muchas problemáticas por la falta de conexión, ¿no? Yo propondría al licenciado Jaime pues analizar muy bien el próximo foro, ¿no? Porque uno de ellos podría ser justamente donde estén los tres actores, ¿no? El municipal, el estatal y el federal, por esta falta de conexión que se da entre estos sistemas y posteriormente migrar hacia un conversatorio ahora sí de especialistas en legislación, pero primeramente ver de qué manera en la ley se puede plantear esta conexión entre sistemas que están no conexos, ¿no? Procederíamos a escuchar a la alumna Carmen, que quiero decirles que ella es alumna del CAED, del Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad, y bueno, ella pues está, como dicen, aún triste de salir, le faltan por ahí 2 materias que esperamos, como siempre las pase, pero bueno, invitada de honor porque quiero que nos diga pues su experiencia, sus vivencias, sus dificultades, cómo entró, cómo se siente, y algo que decía bien el licenciado Aventura, pues es escucharlos. ¿Qué esperas o cuál es lo que tú percibes como un posible futuro de la discapacidad en México? Bienvenida, Carmen, adelante. Bueno, mi nombre es María del Carmen Pedrosa, estoy a un poquito de salir de la prepa. Yo ingresé en el CAED de Sinacantepec. Estuve un año ahí y presentaba materia, el primer módulo y no lo pasaba. Me cambié al CAED de San Pablo, ahí ya mis asesores estuvieron más capacitados, me empezaron a dar asesorías. El problema con los exámenes es que no están adaptados a los libros. Llega uno al examen y preguntas que por más que las lees, dices, no, pues es que esto no venía en el examen, esto no me lo dieron, no me lo enseñaron mis maestros, mis asesores. Y son preguntas muy capciosas. Yo a pesar de, mi discapacidad es motriz, intelectual, pues estoy bien. Y tuve muchos problemas para primero empezar a adaptarme al módulo de los exámenes, porque eran muy difíciles, son muy difíciles para presentarlos, para captar lo que tratan de preguntar en el examen. Hay preguntas que para mí son muy ilógicas, por ejemplo, esa me daba mucha risa. Venía una en la novela de Fuego en la Sangre, no me acuerdo cómo era, pero venían cosas que decía, pues esto qué significa. Para mí los más fáciles fueron los de matemáticas, porque pues eso sí son resultados concretos.
Los más difíciles son los que vienen preguntas que no, por más que lees el libro, lees hasta las páginas de internet, no vienen en el mismo libro. Yo estuve presentando exámenes, algunos los pasé a la primera, otros sí los tuve que volver a presentar 3, 4 veces porque son muy capciosos. Pues a veces yo me frustraba porque decía, no, es que la verdad no voy a poder con esto. Pero ya gracias a los asesores y que me iban alentando de que tú puedes con esto, pues lo seguí presentando, seguí tomando mis asesorías. Yo lo que veo con mis compañeros es que, por ejemplo, las personas que tienen discapacidad intelectual no saben multiplicar. Imagínense enfrentar un examen de cálculo que ya vienen funciones, funciones trigonométricas y demás, pues es muy difícil, la verdad. Y pues yo diría que los deben de, no tanto incluirnos, porque yo mi discapacidad empezó a los 19 años, sino empezar a incluir a mis compañeros desde el principio, hacer que los maestros de primaria, de secundaria, les enseñen a defenderse de la vida, porque hay compañeros que no saben ni multiplicar ni sumar, entonces los van pasando así, ya cuando llegan a un nivel de superior, pues obvio que se frustran, porque no les enseñaron desde el principio a defenderse, a sumar, a leer. Las personas que son sordas no saben, lo que yo he visto con ellos es que a veces no saben ni leer, entonces los van pasando por lástima y no, bueno, yo siento que no debe de ser así, que nos deben de, si nos van a incluir en una escuela, que los enseñen a defenderse, los enseñen a aprender, porque ya cuando estamos en un nivel superior ya es más difícil, que les estén dando capacitación, que les den una plaza, porque pues ellos se esfuerzan mucho a estarnos enseñando, a estar con nosotros, y que yo he visto que a pesar de que no les pagaban, ellos nos enseñaban y seguían con nosotros y seguían con nosotros, nunca nos dejaron. Entonces para mí sería importante que a los asesores que nos están apoyando y nos apoyan a todos los compañeros, que les den una plaza, que les den un salario y todas sus prestaciones, porque creo que son mejores que un maestro de secundaria, porque a pesar de nuestras discapacidades, de todo, tratan de irse capacitando. Yo los asesores que tuve en CAED, bueno, que tengo en CAED, ellos empezaron a capacitar en lenguaje de señas para poderles enseñar a mis compañeros cómo, a los sordos, a los que no, pues hablar como ellos saben hablar, compañeros que los incluyan más y que les que los exámenes los adapten. A lo mejor no les, porque como decía una persona, que no les bajen de calidad porque ya es un nivel superior, pero que desde el principio de lo que es la primaria nos adapten a todas las personas intelectuales, a enseñarles, a no pasarnos por lástima, porque ya en un examen de Ceneval, el Ceneval no nos decía, pues tú tienes esto, te paso, o sea, ya tienes que aprender porque tienes que aprender. Y pues muchas veces sí nos frustramos. Yo conozco a 2 compañeras que son sordas, que pues que me dijeron, no, es que yo no puedo con este examen, y desertaron pues el bachillerato. Yo pues con trabajos, ahí voy. Bueno, ya estoy a casi nada de terminar. Gracias, Carmen. Pues palabras duras, diría yo. Vamos a brindarle un aplauso a Carmen. Curioso, pero palabras duras, la que ella misma manifiesta de pasar la discapacidad por lástima. Y la palabra incluyente, que no nada más los alumnos tienen que ser incluyentes, sino también los docentes tienen que ser incluyentes en un sistema que se tiene que legislar para ello, ¿no? Procederíamos, compañeros, con el licenciado Marco para que nos dé una relatoría final de todo lo que se plasmó en este primer conversatorio de discapacidad. Bien, buenas tardes a todos. Tomando las ideas del licenciado Mario, de Alan, de algunos expertos como el maestro Jaime,
bueno, nos dimos a la tarea de hacer las siguientes acuerdos o propuestas, iniciativas de propuestas, que serían las siguientes: que las personas con discapacidad sean y tengan reconocimiento pleno de sus derechos. El segundo, incluir una licenciatura en la escuela normal para educación especial en México, en todas sus áreas que la conforman, matemáticas, física, en ese orden. Tercero, impulsar en las escuelas tradicionales la inclusión del lenguaje especial, de señas, ya que en el 10% cuenta con solamente esa capacidad de aprendizaje y enseñanza. La cuarta, que la inclusión educativa contemple espacios para educación especial y no existan sesgos de educación tradicional, volviendo a los elementos que habíamos contemplado de aulas y espacios. Incluir en el artículo 3º constitucional la educación especial y se emita su reglamentación en leyes secundarias para que podamos contemplar la formación docente y inclusiva. El siguiente punto, contar con una currícula para alumnos con capacidades especiales, desde su perfil de ingreso, egreso, y que se ajusten a las necesidades de los egresados, para que tengan, lo que comentaba hace un momento Carmen, que no se pase por pasarlos, ¿verdad?, sino que tengan alguna capacidad especial. Que los modelos de educación especial incluyan el proceso de enseñanza-aprendizaje en los mismos modelos y oportunidades, pensando en los modelos que comentaba Alan, del USAER, del CAED, y todos aquellos que no tengan ninguna diferencia en su aplicación. Y el último, que el término de inclusión en el ámbito educativo comprenda al individuo como un individuo que se puede educar dentro de un espacio educativo. Esas serían las ideas que hemos tomado de la exposición. Gracias, licenciado Marco. Pues yo quisiera agradecer la presencia del licenciado Ventura y la llegada del diputado Max, que gracias a él pues este foro fue posible, ¿no? Cedo la palabra al diputado para dar por concluidos los trabajos de este primer conversatorio, no sin antes invitarlos a lo que hace rato comentábamos, ¿no? Este es el primero, esperamos que sean varios. Es complejo el tema, sabemos que tenemos que hacer foros donde participe el ámbito municipal, estatal, el federal. Tenemos que hacer foros con especialistas en legislación sobre discapacidad. Hay mucho por hacer en este tema y yo agradezco inmensamente la presencia del diputado Max y cedo la palabra. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, diputado Ventura. Qué bueno que nos acompañas, Jaime, licenciado Marcos y Carmen. Muchas gracias por su presencia aquí y a todas y a todos. Quiero primeramente pues disculparme por no haber podido integrarme desde el principio a este primer conversatorio, pero créanme que el compromiso de nuestra parte con este importante y estratégico tema en nuestro país es no les digo que desde hace mucho, porque realmente quienes nos han involucrado en el tema, pues aquí están presentes, mi amigo Jaime, el ingeniero José Juan, y pues todas las asesoras de CAED que tuvieron a bien depositar en el conocimiento de esta soberanía, de esta 60ª legislatura, pues la problemática que se venía teniendo desde el año pasado y los primeros meses de este año en el cambio de gobierno. La verdad que el foro que realizamos en el INESLE fue, la verdad, muy importante y sobre todo nos sacudió la conciencia, cuando menos a un servidor. Y eso nos orilló a comprometernos más en el asunto. Entonces, estamos comprometidos con el tema y a pesar de que no sea un tema que directamente involucre a un servidor por las comisiones en las que participo, el tema educativo y en particular la educación inclusiva, pues es ya también
uno de los temas de nuestra agenda legislativa en lo particular, pero también es un tema de Morena. Cuando conocimos la situación, la problemática, pues de inmediato nos movilizamos para lograr una interlocución con el secretario de Educación, con Esteban Moctezuma, y logramos tener una reunión con la Secretaría de Educación. Nos recibió en su momento el jefe de su oficina, el licenciado Luis Maldonado Venegas, que lamentablemente hace algunos meses falleció, pero en esos días que platicamos con ellos estaba también pues muy intensa la negociación sobre la reforma constitucional en materia educativa, y eran días intensos en ese tema. Y el día que nos recibió Luis Maldonado Venegas, pues también pudimos dialogar con Esteban Moctezuma. Pues ese diálogo fue muy breve, sobre el pasillo en las oficinas de la SEP, pero le hicimos saber que el tema pues era un tema que estaba aquejando pues a toda la comunidad, en este caso CAED. Entiendo que hay otros sistemas de educación para personas con discapacidad, y entiendo que una de las conclusiones es que ojalá se logre pues una integración y haya una sola política y una sola vertiente de atención para que la atención sea más robusta. Y en esa plática le sugerimos al secretario que ojalá pudiera más adelante realizarse un encuentro con el presidente y la comunidad CAED. Él dijo, bueno, pues prepara una propuesta y nos la haces llegar y vemos si se logra ese encuentro. La verdad es que los acontecimientos han ido tanto a ellos como a nosotros, pues metiéndonos en otras dinámicas, pero es una asignatura pendiente. Entonces yo creo que estos conversatorios nos van a servir para articular una propuesta que nos permita más adelante presentarnos nuevamente con el secretario Esteban Moctezuma, ¿verdad? Y una comisión de maestras y maestros asesores del CAED para presentar la iniciativa pues de ciertas recomendaciones que se pueden hacer. Uno de los problemas que se enfrentaba en ese momento pues era el sistema de pagos, y entonces bueno pues nos explicaron cuál es el problema que se padece, el problema técnico administrativo que en ese momento estaban teniendo desde la Secretaría de Educación. Nos informaron que se iba a empezar a regularizar y finalmente se regularizó, pero también comprendimos que es un tema pues estructural, es un tema que se viene arrastrando de otras administraciones y que en este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sí existe la voluntad de revisarlo y de resolverlo a profundidad, pero de repente en los primeros meses la inercia se mantiene y a veces es difícil dar esos golpes de timón como se debe. Pero yo creo que estamos a tiempo, el enlace lo tenemos con los responsables en esta materia, y antes de llegar acá, bueno, yo reiteraba a la licenciada Silvia Aguilar de la Dirección General de la Subsecretaría que atiende todos los temas del bachillerato, le reiteraba pues la reunión. Ella nos ofrece que en próximos días vamos a tener una reunión con la directora que maneja el área para ir preparando pues ese acercamiento, ese encuentro con el secretario Esteban Moctezuma. Y cuando menos yo plantearía esa ruta de trabajo, porque pues muchas de estas decisiones son decisiones que vienen directamente de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Con el Estado, bueno, yo creo que tenemos que hacer lo propio,
¿verdad? Y en su momento vamos a invitar en otro siguiente conversatorio pues al presidente de la Comisión de Educación, al diputado Benigno, para que él también se vaya empapando del asunto. A otros diputados también los vamos a involucrar en el ámbito de sus responsabilidades, diputados locales, y pues también a los diputados federales, para que cerremos la pinza en este tema y también en lo posible se presupueste lo suficiente pues para que este tema esté incluido también en el presupuesto, porque no solamente debe estar ahora sí que en el enunciado, sino también presupuestalmente, si no esto no avanza, ¿no? Sé que a nivel nacional, pues también la comunidad CAED va a estar muy al pendiente de este conversatorio. Ojalá en otros estados nuestros maestros y asesores de CAED pues hagan lo propio que está haciendo en este caso José Juan y otros maestros y padres de familia como Jaime, de acercarse con los legisladores de los congresos locales para que vayamos generando pues ahora sí que un consenso a nivel nacional, y yo les pediría también que promovamos eso con todos los CAED del país, porque veo que hay una comunidad muy interesada. De hecho, pues a través de las redes sociales también les enviamos un saludo. Este conversatorio vamos a tratar de difundirlo también en las redes sociales, de tal manera que se conviertan estas opiniones pues en algo que esté circulando y generando opinión y consenso a nivel nacional. Entonces tomo nota de estas primeras conclusiones de este primer ejercicio inaugural y yo les pido que lo traduzcamos ahora sí que en blanco y negro con mayores elementos y datos para preparar esa reunión con Esteban Moctezuma, ¿verdad? Y antes con el subsecretario y con la directora del área que tiene que ver estos temas, ¿no? Aquí escuché el llamado que hace la compañera Carmen para las autoridades de la SEP, de que le respondan a los asesores, que la verdad se la juegan con un tremendo compromiso, a pesar de que no tienen esa regularidad en sus condiciones laborales, pero asumen un compromiso muy importante con los alumnos y con los padres de familia, ¿verdad? Y la verdad es que pues hacen un acto heroico, sin duda, que necesita el reconocimiento de toda la sociedad y también el reconocimiento de nuestro gobierno. Y yo me sumo a ese llamado que hace Carmen para que estas condiciones laborales se regularicen y que todo lo que aquí ustedes han propuesto pues se convierta en una nueva realidad en esta cuarta transformación de la que nos habla el presidente de la República. Pero esa transformación, desde mi punto de vista, no se va a dar solamente porque lo declare el presidente en una mañana todos los días. Esto se va a llevar a cabo si la sociedad, ¿verdad?, y las distintas instancias de gobierno, legislativas, nos involucramos y no hay que quedarnos callados, o sea, hay que insistir, hay que luchar, hay que persistir, ¿verdad? Porque aunque somos del mismo movimiento y de la misma causa del presidente, pues hay inercias y a veces hay resistencias sobre las cuales tenemos que imponernos, ¿verdad? Él, como lo está haciendo cabalmente desde la presidencia de la República, y los que creemos en este proyecto de la Cuarta Transformación, desde el lugar que nos toca, ¿verdad? Entonces, el llamado pues también es a que la comunidad se manifieste, diga, hable, eleve la voz, con la voz de señas como se debe hacer, ¿verdad? Pero no quedarnos callados y estar insistiendo. El presidente es nuestro aliado en la transformación, pero a veces nosotros tenemos que darle contenido y rumbo también a la transformación con nuestra participación, ¿verdad? Y si no participamos y nos quedamos solamente así esperando que las cosas cambien, sinceramente no creo que así vaya a ser
la ruta de esta transformación. Entonces tenemos que participar, tenemos que actuar y tenemos que elevar la voz y decir y sensibilizar a que haya que sensibilizar y pasar por encima de quien haya que pasar para que las cosas cambien, ¿verdad? De otra manera no lo vamos a hacer. Así es que, pues en esta causa tienen a un aliado en un servidor y esperamos que este espacio del Congreso siga abierto para ustedes en los siguientes conversatorios y se siga profundizando sobre los temas de manera crítica y de manera propositiva. Pues muchas gracias y de esa manera pues declaramos clausurados los trabajos de este primer conversatorio. Muchísimas gracias.